Lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro último proyecto o crear un nuevo proyecto para poder agregar un programa de assembly. En este caso lo voy a llamar P3. Y debemos customizar el proyecto. Debemos elegir el PIC que esté en la familia que vamos a utilizar, el PIC correcto. En este caso PIC 18F2550 o PIC 18F4550, dependiendo del que vayas a utilizar. Debes seleccionar Assemble, el compilador de Assemble para poder trabajar en este caso, y la opción Simulador. Una vez que tenga eso, puedes continuar con el trabajo. Para esta práctica tenemos tres objetivos principales. El primero es estudiar los saltos, el segundo las subrutinas y el tercero los macros. Pero primero tenemos que ubicarnos en lo que es la programación en Assembly. Esto que está acá es un código escrito en Assembly, que está comentado para entender la mayoría de las instrucciones. Podemos ver que la primera instrucción que se le debe colocar a un PIC programado en Assembly es listp, igual a el nombre del PIC o el código del PIC, que tiene que ser congruente con los PIC que están en la base de datos de nuestro MPLAB. Después debemos incluir lo que sería el mapeo de la memoria del PIC. Entonces, leamos este código. La directiva org indica una posición en memoria dentro del código. Quiere decir que la primera instrucción de la memoria de instrucciones del PIC será 00 o el 0x00. 0x indica que está en hexadecimal y 00 indica que es el valor 0. Org, la posición de memoria. O vector de reset. En el datasheet del PIC aparecen los distintos vectores del PIC, que son reset, interrupciones de alta prioridad e interrupciones de baja prioridad. Después tenemos acá la instrucción move LW, que prepara el registro W. ¿Qué quiere decir esto? Él coloca esto que está acá, que indica que está en binario, coloca este valor en binario en el registro W. El registro W sabemos que es como una memoria de ayuda que se utiliza para hacer operaciones con literales. Literales son números que se utilizan en las operaciones matemáticas del PIC. Entonces, primero preparamos el registro W con el valor que aparece acá y luego se coloca ese valor en el OSCON y se activa el oscilador interno a 8 MHz, debido a que esta combinación de bits o esta configuración cargada en el OSCON permite configurar el oscilador interno a 8 MHz. Habría que revisar igual el datasheet para ver qué es lo que se desactiva y se activa según la configuración que se le estamos pasando al OSCON. Después tendríamos la instrucción setF del trish A y clearF del trish B. Estamos hablando que setF es coloca todos los bits de un registro en 1. Entonces el puerto A es entrada. Recuerda que 1 asemeja a un IN y por tanto es considerado una entrada, mientras que 0 asemeja a un OUT o a una O y por tanto son salidas. ClearF hace lo mismo que el setF, solo que al revés, coloca todos los bits del puerto, en este caso del trish, en 0. Al tener el trish A todo en 1 y al tener el trish B todo en 0, tenemos A como entradas y B como salidas. Después tenemos acá una instrucción setFieldAdCon1. Habría que revisar el datasheet para ver qué hace específicamente, pero a grosso modo esta instrucción está haciendo que todos los canales del convertidor analógico digital sean canales digitales. En otras palabras, estamos descartando la posibilidad de que sean entradas analógicas con esa instrucción. Es necesario hacer esta directriz o indicar esta instrucción porque en el PIC 18F4550 muchos bits o muchos pines de los distintos puertos empiezan como analógicos y no entenderán ninguna de las instrucciones que le estamos pasando al ser digitales. Después tenemos un salto, go to. Dijimos que íbamos a estudiar los saltos.
En este caso, GoToInicio está haciendo un salto a la instrucción inicio. Esto normalmente se hace porque acá podemos colocar algún otro código para llegar a inicio. Tenemos que tomar en cuenta que acá aparece un ORG 0x40. Estamos diciendo que en la posición 40 en hexadecimal va a estar la etiqueta inicio. Esto no es una instrucción, solamente un indicador o un apuntador de memoria para el compilador del MPLAB. Acá, desde este punto hasta acá arriba, solamente podemos tener 40 instrucciones, realmente serían 16 por 4, porque estamos hablando que 40 son 16 por 4 en instrucciones decimales. Continuando, la etiqueta inicio, tenemos acá la instrucción call. Esto es para hacer la entrada de lo que son las subrutinas. Un pick tiene un stack. El stack tiene una cantidad de espacios disponibles. Quiere decir que un pick puede llamar tantas subrutinas como su stack lo permita. En el caso del 18F4550 creo que tenemos aproximadamente 21 posiciones de stack o más. Hay que revisar el datasheet, pero como esto es una clase práctica, voy a tocar lo menos posible el datasheet. Entonces, tenemos acá sub 1, nombre de la subrutina. La subrutina puede estar tanto después como antes de las instrucciones. Normalmente se estila colocar todas las subrutinas al final. Después tenemos acá la instrucción BTFS, que es una instrucción que permite comparar un bit test field, o sea, compara el bit de un registro. En este caso, el registro es el registro del puerto A. ¿Qué bit? El bit 0 del registro del puerto A. Y se compara si está en set. Mejor dicho, esta S es la que dice set, porque la S anterior significa skip. Quiere decir, compara lo que hay en el puerto A0 y si está en 1, si está en set, entonces salta una línea. Quiere decir que saltaría esta línea. Y por tanto iría directo al GoToInicio y volvería. Claro, el call primero nos envía hacia la subrutina, hace el incremento del puerto B y retorna. Y al final de todas las instrucciones se cierra el programa con un end. Esta sería la forma sencilla, básica de ver un programa en Assembler. De esta manera estamos aprendiendo a leer un programa en Assembler. Veamos lo que hace. Tenemos simplemente el peak y un toggle state. Es lo único que vamos a necesitar. Tenemos la frecuencia a 8 MHz y tenemos la producción en hexadecimal que sale de nuestro proyecto del MPLAB. Al darle play, podemos ver que se coloca en 0 y en 1, en 0 y en 1. ¿Por qué? Porque la instrucción no se está saltando. Recuerden que él va a saltar si está en 1. Al colocarlo a saltar, no hace más el clear field del puerto B, pero al colocarlo en 0, limpia y coloca en 1. Limpia e incrementa. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro programa que vimos anteriormente. El objetivo o primer alcanzable de la práctica es construir lo que hemos visto en este video. Ahora, en esta parte, lo que haremos será tratar de aprender a traducir código. Veamos que ahora el código tiene menos indicaciones. Hemos dejado las que hemos visto en el código anterior. Pero ahora vamos a traducir qué es lo que tenemos acá. Primero, vemos acá move LWF y la palabra macro. Y aquí nos están hablando de que tenemos un macro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender que macro permite que esto que está acá sea un parámetro y esto sea otro parámetro. Y lo único que va a hacer es sustituir donde aparezca este nombre, este conjunto de instrucciones, donde L aparece aquí y F aparece acá. En otras palabras, podemos ver que move LWF toma lo que hay en B, acá, B000111, que está acá, y lo coloca en el punto move BLW. ¿Qué hace eso? Carga ese valor en W y después lo que aparece acá en F, que es OSCON, es colocado acá en la F
quedando move WF de lo que había en W hacia F. En otras palabras, esta que es una de las instrucciones que más se utiliza sería uno de los macros más usados como tal. Y por último aparece un end macro. Ya sabemos que entonces esta instrucción carga OSCON 8 MHz con cristal interno. Entonces ya hemos hecho la primera traducción. Ahora tenemos otro macro y lo que tenemos que hacer es interpretar qué hace el macro. Para eso tenemos que saber qué hace cada una de estas instrucciones. Para saber eso debemos utilizar el datasheet. En el datasheet podemos ver directamente en la página de instrucciones y comenzar a buscar las instrucciones que nos interesan. En este caso tenemos que buscar BSF. Aparecemos acá, no aparece la instrucción, buscamos acá. BSF, BSF. BSF tiene un F, un B y un A. Estamos hablando entonces, vamos a hacerle zoom a esto, que BCF es un bit set field y está específicamente hecho de que el bit específico del archivo específico se va a colocar en 1 y BCF hace un bit clear field. Por otro lado, BTFSS, busquemos acá BTFSC, BTFSS, bit test and skip if set, prueba el bit de un archivo, de un registro, y brinca si está en 1. Y el otro lo que hace es brincar si está en 0. Entonces tenemos que colocar acá qué es lo que hace cada instrucción. Coloca memo 0 o punto 0 en 1. Y así ir identificando qué hace cada instrucción. Por último, tendrán esta otra parte del código que dice AND por A, 0 por A, 1 por B, 0, AND por A, 2 por A, 3 por B, 1 y go to fin. Entonces es un código bastante simple, bastante básico, donde ¿cuál es el objetivo? Usar el datasheet que deberías tener en la práctica y el código que aparece acá, que lo debes escribir en la práctica e identificar cada una de las instrucciones para poder entender qué hace el código. Entonces tienes dos cosas: transcribir código en primera instancia y después de transcribir el código saber qué hace cada instrucción. Por otro lado, podrás usar un hardware como este para simular el código. Entonces te toca hacer las modificaciones del hardware y hacer las modificaciones del código y hacer la traducción de cada una de las instrucciones e indicar qué hace el hardware o el programa en total en específico. Por último, debes modificar el macro, incluyendo el nombre, incluyendo lo que va dentro del macro, ya sean las comparaciones y la lógica que está utilizando el macro, para hacer que en lugar de un AND sea un OR en las operaciones matemáticas que se están solicitando en el PIC. Por otro lado, no debes eliminar el macro que ya existe, sino solamente copiarlo, pegarlo y colocarle el nombre para que funcione como un OR. En este caso, estás aprendiendo a lo que sería escribir tu propio código en Assembly. ¿Y qué ayudas vas a tener para hacer eso? El datasheet, el PIC, el software de MPLAB y el funcionamiento de lo que hay acá. Básicamente lo que tienes que hacer es que este señor te haga un OR en el pin que más se ajuste a el puerto B con respecto al terminal de tu cédula. Recuerda que si tu cédula termina en 8, 9, entonces será en el pin 7.
Y si tu cédula termina en 0, será en el pin RB0.